Hola compañeros, espero se encuentren bien. El día de hoy les vamos a hablar sobre la ética en el Renacimiento. Mi grupo está conformado por Iván Ricardo Villarreal y quien les habla Vladimir Cifuentes. Todos nos preguntamos qué es la ética. La ética es la ciencia que estudia los actos morales de los individuos en sociedad. Como disciplina nace en Occidente con Aristóteles. El vocablo ética deriva del griego ethos, que significa costumbre. Y nos preguntamos cuál es la historia de la ética. El origen de la ética surge como respuesta a los problemas básicos de las relaciones entre los hombres. Tales doctrinas son un producto histórico en el que cada periodo de crisis y ajustes la sociedad exige nuevas reflexiones éticas al respecto. Entre los precursores de la ética tenemos a Platón y a Sócrates con sus pensamientos filosóficos, pero la historia de la ética comienza de nuevo formal con Aristóteles con sus ideas sobre la ética y las virtudes de la ética. La ética medieval. La ética medieval se da en la Edad Media entre los siglos V y XV. Tiene como contexto una sociedad de dependencia y vasallajes que se reflejarán en un sistema de jerarquías y extractos. El pensamiento principal es teocéntrico y la iglesia rige sobre todas las cosas. El Renacimiento se da entre el siglo XV y el siglo XVI. La ética del Renacimiento destaca por tener una tendencia antropocéntrica. Surgen nuevos cambios económicos, avances científicos, surge una nueva clase social, la burguesía. La religión deja de ser la forma ideológica dominante, por lo que la Iglesia pierde poder y unidad a partir de los movimientos de la Reforma. Ética del Renacimiento. En el Renacimiento, la ética se caracteriza por emplear a un hombre poseedor de razón y libertad para ejercer un dominio sobre lo que lo rodea. En el humanismo hubo cabida para diversas doctrinas morales. Sin embargo, los humanistas se enriquecieron de la gama de perspectivas éticas que mostraron esencialmente la libertad humana que se engendra en el lenguaje de sus expresiones, o sea, en las artes. Temas centrales para los humanistas fueron la relación del entendimiento con la voluntad, el conocimiento, la idea de la vida activa con la contemplativa, el libre albedrío, el hado contra la fortuna y la vida social. Moral humanista. En la moral humanista destacamos a Erazo, Felicio y Pico de Mirandola. Los humanistas tenían un espíritu laico muy alejado de los teólogos medievales. Gustaban de armonizar las ideas filosóficas griegas o latinas con ideas cristianas, lo que se le valió a la acusación de paganismo. Los humanistas no compartían en absoluto un interés medieval por adaptar el cristianismo a la filosofía griega. Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam fue un humanista, teólogo y filósofo de origen holandés. Se inició en el estudio de la lectura de los escritos en latín, así como también en la búsqueda de una nueva vida espiritual de adentro hacia afuera. Erasmo ha sido considerado como uno de los más grandes e influyentes pensadores de la época renacentista. Este humanista radica además en su lucha por abrir camino y lograr avanzar en los principios de reformación de la Iglesia, consistiendo esto en el desarrollo de los escritos para hacer un Nuevo Testamento que muchos conocen en la Biblia Reina Valera. Es importante destacar que se esmeró en defender la libertad de los individuos, además del estudio de la razón sobre cualquier otro método. Muchas de las obras de Erasmo se basaron en una constante crítica a la Iglesia debido a que la consideraba un ente inmoral. También hablaremos de Marsilio Ficino, el cual fue un filósofo y humanista italiano que estudió en Florencia y Pisa.
interesándose especialmente por el griego y el hebreo. Además de ser el artífice del renacimiento del neoplatonismo y que encabezó la famosa cadena platónica florentina, sus ideas fueron decisivas para el desarrollo del renacimiento poético y de esta manera contribuyendo a la formulación de las diversas teorías del amor a las que tanto recurrieron los poetas de su tiempo. Giovanni Pico della Mirandola fue un humanista y pensador italiano. Es especialmente conocido por los eventos acaecidos en 1486, cuando a la edad de 23 años se propuso a defender contra todo opositor 900 tesis sobre religión, filosofía, filosofía de la naturaleza y magia. Para ello escribió Oratio de Hominis Dignitate, que ha sido señalada como un manifiesto del Renacimiento y constituye un texto fundamental del humanismo renacentista. De esta forma, como de la llamada Reforma Hermética, también fue uno de los primeros autores que impulsaron la Cábala, más allá de los círculos judíos, constituyéndose en el fundador de la Cábala cristiana. Lutero exhortaba a la Iglesia cristiana a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. La reacción de la Iglesia católica ante la Reforma protestante fue la Contrarreforma. Martín Lutero fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiraron en la Reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Martín Lutero denuncia la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Lutero clavó sus 95 famosas tesis en una iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Sus ideas eran muy radicales. En este periodo se generó controversia en la Iglesia católica entre católicos y protestantes. Lutero es fideísta porque pone por delante la fe. Entiende que una fe firme es lo único que debe exigírsele al creyente, dado que éste no puede esperar que sus obras los redima y los santifique. Peca fuerte, pero cree con más fuerza. Es la frase que sintetiza la propuesta luterana. Juan Calvino fue un teólogo francés que siguió a Lutero en el rechazo de la Iglesia de Roma y en la voluntad de atenerse a la Biblia como única autoridad doctrinal del mensaje cristiano. Calvino se estableció en Ginebra, desde donde difundió sus ideas y ha trabajado con muchos partidarios. Mantuvo la tesis luterana de que no somos nadie para juzgar la ley de Dios y que solo la gracia puede justificar lo que hacemos. Calvino y los calvinistas construyeron un ethos moral característico que se apoya en el dogma de la predestinación. Todos estamos predestinados a la salvación o a la condena eterna, pues el destino de cada cual forma parte del diseño divino del Creador absoluto. Su ethos fue una valoración de la producción y de las virtudes necesarias para que el trabajo produzca buenos resultados. Virtudes como la eficiencia y la rentabilidad, pero también el ahorro y la denuncia de la abstención y el despilfarro. La moral en los teóricos de la política y el derecho fue un replanteamiento político que busca la necesidad de formular nuevas maneras de organización social. En este movimiento influyeron 4 personajes principales, los cuales fueron Maquiavelo, Moro, Victoria y Grosso. Nicolás Maquiavelo fue un filósofo político del Renacimiento italiano que influyó de manera decisiva en el pensamiento de Occidente.
hace planteamientos morales y políticos, constituye dos prácticas sociales de un conjunto de principios evolutivos y perspectivos de toda conducta humana que se toma en condiciones de justicia y en pleno gozo de todos los derechos, haciendo referencia a dogmas, costumbres, instituciones y estados. Entre las obras más importantes de Nicolás Maquiavelo se encuentran El Príncipe. Fue inventor del realismo político, lo que dice que se le atribuye la defensa de una política sin moral, la tesis del fin justifica los medios y los resultados son lo único que se tiene en cuenta a la hora de evaluar la política. Tomás Moro, político humanista, quien obtenía importantes cargos en la política, se impuso a Enrique VIII de Inglaterra en el Parlamento inglés, donde se consideró como traidor hacia el rey. Por esto fue encarcelado y ejecutado. Entre las obras más importantes de Tomás Moro está La Utopía. Esta obra representa o hace alusión a todo lo que el hombre le gustaría vivir o hacer en realidad. Un estado ideal, una isla donde no existiera la propiedad privada. Esta utopía era la primera aproximación al modelo del sueño comunista. Francisco de Victoria fue un fraile dominico español, escritor y catedrático de la Universidad de Salamanca, quien se destacó por sus ideas y contribuciones al derecho internacional, a la economía moral, todo esto basado en el pensamiento humanista del realismo aristotélico. Francisco de Victoria fundó su famosa escuela en Salamanca, a la que pertenecieron influyentes juristas y teólogos de la época. Francisco de Victoria es considerado el padre del derecho internacional moderno y es el principal defensor de los derechos humanos de los indios americanos. Hugo Grocio, jurista y diplomático holandés, hombre de una cultura universal, uno de los representantes de la gran tradición humanista de los Países Bajos. Estudió letras, filosofía, jurisprudencia y teología en la Universidad de Leiden. Hugo Grocio es el gran defensor de la soberanía absoluta e intransferible del Estado sobre el territorio. Para él el hombre es social por naturaleza, por lo que las normas de convivencia que hay en la sociedad son naturales e inherentes al ser humano y constituyen objeto de derecho positivo. Bueno compañeros, espero el video haya sido de su agrado y hayan entendido. Hasta la próxima.